Hola a todos, bienvenidos a Enric Más Cerca. Bueno, atendiendo a vuestras peticiones, me han comunicación por cierto, que la gente está muy interesada con el tiempo, ¿no? Pero no me refiero al tiempo meteorológico, sino al concepto de tiempo, al espacio-tiempo, ¿no? Bueno, he hecho una síntesis, he hecho una propuesta, espero que os guste. Me voy a centrar básicamente en dos cosas, ¿no? Saber utilizar el tiempo y sobre todo desarrollar la clave de saber utilizarlo, que es la conciencia. Pero antes de empezar, cuando a Albert Einstein le preguntaron qué era la teoría de la relatividad, ante esa pregunta, y ya os lo podéis imaginar en aquel tiempo, pues la gente no sabía cómo que el tiempo es relativo, ¿no? Lo veíamos como algo absoluto, ¿no? Entonces él puso un ejemplo que realmente demuestra su ingenio y dijo, pues mira, cuando cortejas a una bella muchacha, una hora puede parecer un segundo o un minuto, pero si te sientas sobre carbón al rojo vivo, un segundo te puede parecer una hora. Eso es la relatividad. Por lo tanto, está más que demostrado que el tiempo no es absoluto. No solamente no es absoluto, sino que los satélites que andan alrededor de nuestra Tierra, hay unas pequeñas modificaciones con el espacio-tiempo. Imaginaros solamente ya salir unos cuantos kilómetros de lo que es la atmósfera de nuestra Tierra, ¿no? Por lo tanto, el tiempo no es absoluto, es totalmente relativo, como demostró Einstein. Es más, los físicos ya nos enseñan y nos demuestran que el tiempo existe y percibimos el tiempo por algo muy simple, porque las cosas cambian. Si las cosas no cambiasen, si no hubiese cambio, el tiempo no lo veríamos. Todo estaría como congelado, ¿no? Por lo tanto, cuando hay cambio, automáticamente hay tiempo. Pero no olvidemos algo muy importante. Para que haya cambio, hemos de partir de una conciencia de unidad, que es la conciencia donde todo está interconectado, todo está interrelacionado, que es un campo de infinitas, lo que se llama campo también en física, el campo de las infinitas posibilidades, pero se tienen que manifestar en el mundo dual. Por lo tanto, cuando nos manifestamos en el mundo dual, entonces ese mundo dual tiene que ver ese espacio y ese tiempo. Por lo tanto, vivir en la conciencia dual es vivir en el espacio-tiempo, pero el espacio-tiempo necesita un observador. Y esta es una de las claves para poder entender cómo utilizar el tiempo o cómo el tiempo realmente nos puede utilizar a nosotros. Como estoy diciendo, este observador estará determinado por su percepción. O sea, una de las claves también, ya no solamente de observar, sino que no todos los observadores observan iguales. Una de las cosas que hacemos y enseñamos en biorremoción es a desarrollar la percepción y comprendemos que nuestra percepción determina lo que estamos viendo y lo que es más importante, también nuestra información inconsciente determina esta percepción y nuestros estados emocionales, como lo veré un poquito más adelante. No sé, a ver si os suenan esas frases. ¿Cómo pasa el tiempo, ¿no? O que rápidamente ha pasado el tiempo, o el tiempo no pasa, ¿no? Eso me ocurre muchas veces cuando estoy dando algunas clases o unos seminarios, la gente me dice, ¿ya han pasado 3 horas? O a veces estás menos inspirado y la gente está como esperando que pase el tiempo mirando el reloj. Por lo tanto, la percepción del tiempo está muy sujeta a los estados emocionales y no todo el mundo percibe el tiempo como realmente es. Por lo tanto, el tiempo es relativo. Ya es relativo incluso en un espacio marcado que van contando las horas, ¿no? Que marca este cambio. Vivir en el mundo dual, esto es muy importante. De hecho, Einstein, cuando demostró la teoría de la relatividad y exponía la teoría de enviar que si enviásemos dos hermanos gemelos, uno se queda en la Tierra y el otro coge un cohete y viaja cerca de la velocidad de la luz, obviamente si él lleva un reloj, las horas seguirán siendo horas. El que está en el cohete seguirá percibiendo la hora igual como la percibimos aquí, pero resultará que cuando vuelve es muchísimo más joven que su hermano. Por lo tanto, eso realmente demuestra que el tiempo y espacio está sujeto a una constante y sobre todo a lo que tenemos que ver es a la velocidad. Entonces, para que surge el espacio-tiempo, como repito, hace falta un observador. Y Martin Rees, que es catedrático de la Universidad de Cambridge y astrónomo real de Inglaterra, dijo lo siguiente para centrar lo que estoy explicando, ¿no? Dice, en el principio solamente habían posibilidades. O sea, cuando hablamos de las posibilidades, estamos hablando de potencialidades. Dice, el universo solamente se podía acceder a la existencia, el universo que estamos viendo, si alguien lo observa.
No importa que los observadores aparecieran varios millones o miles de millones más tarde. El universo no existiría si no hubiese una conciencia que lo está observando. Quédense con eso porque esto es clave, ¿no? Entonces, una de las cosas que también decía Einstein es que si a mí no me gusta lo que estoy viendo y cambio solamente un pensamiento sobre lo que estoy viendo, por tanto, cambio mi frecuencia de observación, cambiará mi universo. Por eso no todo el mundo vive igual y experimenta igual las mismas situaciones. Y eso es una de las claves para aprender a gestionar el tiempo. Quédense con ello, por favor. Por lo tanto, hasta el mismo budismo decía, ahora lo recuerdo, que lo decía Buda, o el budismo, decía que la conciencia se despliega como el tiempo. Es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, mi conciencia, la que entra en el mundo dual, se va desplegando y va creando tiempo. Y al final, el tiempo es relativo hasta en un contexto que se pueden medir las horas, los días, etcétera, etcétera, los meses. Pero al final, por ejemplo, los que estamos trabajando en el instituto me dicen muchas veces, aquí el tiempo como que pasa muy rápido, pero también cunde mucho. Es como que es una contradicción. Aquí el tiempo pasa como muy rápido. Es cierto, yo siempre les digo, os sentís que el tiempo pasa muy rápido porque vivimos aquí en otra conciencia. Quédense con eso. Eso no se lo tienen que creer. Eso es una experiencia que todo el mundo que ha trabajado y trabaja aquí me lo acaba diciendo. Aquí como que vamos como muy rápidos o como muy lentos, pero que el tiempo que cunde muchísimo, ¿no? Estamos tan centrados en lo que estamos haciendo que realmente te das cuenta que el tiempo es relativo hasta que está en la mente. De hecho, yo recuerdo la anécdota de mi hijo David, cuando estaba estudiando hace ya esos años, yo eso se lo había explicado y se lo había enseñado. Y él un día me llamó, que estaba yo fuera de viaje, y me dijo, papá, no me voy a presentar al examen. Y digo, ¿y por qué? Dice, pues te lo puedes imaginar, porque no he estudiado, o bueno, sé muy poco, ¿no? Digo, bueno, ¿estás de acuerdo conmigo que está suspendido? Y dice, sí, claro. Y dice, ¿cuánto tiempo tienes para estudiar eso? Y me dice, pues tengo toda la tarde. Digo, pues mira, estudia toda la tarde como si no existiera el tiempo y como si no existiera un mañana. Estudia sin preocuparte de que si estás aprobado o suspendido, porque suspendido estás. Lo máximo que puedes conseguir es aprobar. Como eso ya se lo había enseñado de muy pequeño, entonces él se puso, dice, vale. Dice, ¿qué es lo que me enseñaste desde pequeño? Digo, sí, aplícalo. Y resulta que al final se puso a estudiar en esa conciencia y dice, bueno, y mira, me acabo de 2 días, me dice, he sacado un notable. Y dice, pues ves que bien. Dice, sí, yo cuando estaba estudiando me di cuenta que ya sabía para sacar un notable, que ya lo dejé, ya no estudié más. Dije yo, tú siempre ahorrando energía, ¿no? Bueno, ahora es muy diferente. Pero esto se lo enseñé de pequeño, que todo es muy relativo y que en un instante, cuando pones la mente tranquila, la mente en paz, realmente verás cómo todo fluye y verás cómo realmente hay ese estrés que desaparece, entras en un estado de calma interior y el tiempo es como que se enlonga, ¿no? Pero eso lo puntualizaré un poquito más adelante. Bien, de hecho, lo más importante del tiempo es tener claro cuál es el concepto del tiempo, ¿no? Pues el concepto del tiempo es que el tiempo está sujeto a cambio, como vengo explicando, y he puesto aquí 2 frases de un gran filósofo, como sabéis, que es Platón, y uno más moderno, que es Manly P. Hall, que dijo que el tiempo nace de la mente del observador cuando mira el espacio. Y Platón en el Timeo nos dice que sugiere que el espacio y la mente están entrelazados y forman una relación con el tiempo. El espacio y la mente están entrelazados y crean una relación en el tiempo. Y yo me quedo con esa frase, que es la que realmente he experimentado y la que siento. Luego, más adelante, explicaré una experiencia que tuve subiendo una montaña, cómo realmente la mente y el espacio realmente tienen relación con el tiempo. Es una experiencia que explicarlo es como un poco, bueno, no un poco, no, es muy subjetivo. Hay que experimentarlo, pero así lo vivimos. De hecho, Carl Gustav Jung nos habla de la importancia de la unidad de la mente también con el espacio-tiempo. Él dice que la sincronicidad, aquello qué casualidad, ¿no? Tiene que ver con esa relatividad que hay entre espacio, tiempo y mente. De hecho, él nos habla de que
que cree que la astrología o la telepatía y otros fenómenos paranormales vendrían a explicar esa correlación de una mente que se abra a un campo de conciencia, de unidad, a un campo de infinitas posibilidades y que realmente puede ver diferentes cosas pero no sabe ubicarlas en el tiempo. De hecho, lo que sugiere Carl Gustav Jung nos habla de que hay un concepto que sería de la unus mundi, ¿no? O sea, una mente que está correlacionada con el mundo. De hecho, Max Planck, cuando le entregaron el premio Nobel, ya lo dijo, ¿no? Detrás de esa fuerza, de esa energía que vemos en el universo, hay una mente, una matriz que alimenta todas las cosas y obviamente alimenta a estas mentes, ¿no? Muy bien, por tanto, nos damos cuenta que tanto sea en la filosofía como los pensadores, como la física, en fin, en la ciencia, hay un tema común, que es que el tiempo está sometido a la observación. Por lo tanto, quédense con eso, por favor, porque el acto de observación es realmente clave, ¿no? Y la observación, obviamente, tiene que ver con el estado emocional de las personas. De hecho, en Bioemoción, una de las cosas que trabajamos es el observador y siempre hacemos una disociación. Observamos, hay un observador que llamamos consciente que observa al observador confuso, pero el observador confuso soy yo y el observador consciente soy yo. Por lo tanto, yo me disocio de mí mismo, observo la situación que no sabe qué hacer, y cuando tú eres capaz de disociar tu mente observándote a ti mismo, entonces como realmente pueden ocurrir cambios en tu vida. Una frase mía que resume eso, que lo he escrito varias veces, es que una mente que presta atención en el aquí y en el ahora, no vive en el pasado, aprende de él y no se preocupa del futuro, pues es la expresión de esta conciencia. Una de las cosas que realmente nos tiene atrapados en el tiempo, obviamente, es la percepción o la creencia del pasado y la percepción o la creencia en el futuro. De hecho, en el campo de la conciencia de unidad, todo son posibilidades. Y lo que quiero centrarme hoy aquí es cómo realmente utilizar esa capacidad de la observación. De hecho, para vivir en el tiempo y creer en el tiempo, necesitamos un ego. El ego necesita del espacio-tiempo. Es más, el ego nos tiene atrapados de la siguiente manera. El ego se preocupa mucho de lo que pasó y se preocupa mucho de lo que te puede pasar. Y no nos damos cuenta de que el momento en que nosotros podemos hacer nuestra creación, donde podemos tomar decisiones en nuestra vida, es el momento presente, tenemos contaminado ese presente por lo que nos pasó y por el miedo por lo que nos puede pasar, lo que se llama el control. Y resulta que haciendo eso, lo único que hacemos es repetir nuestras historias, porque no hacemos ningún cambio, porque el cambio no se puede realizar en el pasado y el cambio no se puede realizar en el futuro. El cambio solamente se puede realizar en el presente, el aquí y en el ahora. Por eso, el ego vive del pasado y sobre todo de las viejas heridas y se acuerda de las cosas que le molestaron muchísimo y no se da cuenta que prestándole atención a eso, lo que está haciendo es revivir. Esto en lo que va a llamar futuro. Nunca nos olvidemos que el presente converge el pasado y el futuro, y eso lo desarrollaré enseguida para que quede muy claro, y además pondré un ejercicio. Por ejemplo, nuestro presente, tal como vengo diciendo, ahora mismo está atiborrado de percepciones, creencias, vivencias, experiencias, pero todas son del pasado. Y eso, como os digo, me bloquea mi futuro. Me bloquea mi futuro porque yo sigo viviendo eso. Es más, pasado y futuro vienen a hacer lo mismo. ¿Saben ustedes cuántas consultas puedo llegar a tener en mis seminarios que la gente me dice, es que siempre estoy repitiendo las mismas experiencias, es que siempre me encuentro con los mismos hombres, siempre me encuentro con las mismas situaciones, siempre me encuentro con los mismos jefes, siempre me encuentro que mis trabajos duran, me lo invento, medio año? Y yo le digo, claro, estás atrapado en el pasado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El pasado existe o no existe? Para nuestra mente dual, sí. Pero para nuestra mente de unidad, no. Son posibilidades. Por lo tanto, cuando yo soy capaz de centrarme en el aquí y el ahora y observar mi pasado y cambiar mi percepción
Y por tanto, verlo desde otra conciencia, desde la conciencia de unidad, entendiendo que yo soy energía, que soy información y vibración, y que si realmente cambio mi forma de ver el mundo, cambiará mi energía y mi vibración, y por lo tanto mi percepción, cambiarán mis emociones. Y cuando yo cambio mis emociones sobre lo que yo estoy viendo, por lo tanto eso me está ya creando otra realidad. Mi presente se va a cambiar y por lo tanto mi futuro va a ser otro, ¿no? Por eso, estar atrapado en el tiempo, lo que yo les digo muchas veces a la gente que viene a mis consultas, seminarios, etcétera, dice, es que, como se me repite todo, dice, le digo, estás como en un déjà vu, en el día de la marmota, ¿no? Claro, ya lo dijo Einstein. Dice, la locura es hacer siempre lo mismo esperando que las cosas cambien, ¿no? Si tú siempre haces lo mismo, no esperes cambiar nada, ¿no? Entonces vienen las excusas, las creencias, no, es que resulta, pero es que claro, me siento culpable, me siento, en fin, todas esas excusas y justificaciones que ponemos, pero al final es darle más vueltas a la manivela y seguimos haciendo la misma historia y encima nos quejamos, ¿no? Por eso las historias se repiten, porque siempre damos las mismas soluciones a los mismos problemas. De hecho, en la película Lucy, ahí vemos como Scarlett Johansson explica muy claramente cuando Morgan Freeman le pregunta, bueno, entonces, si las leyes de la matemática y la física no rigen el universo, ¿qué es lo que realmente rige el universo? Y ella contesta, el tiempo. Entonces ella pone una imagen donde se ve un coche que va a una velocidad y dice, ¿y si la velocidad llega al infinito? Entonces el coche desaparece. Para que esto ocurra, el espacio y el tiempo dejan de existir. Estaríamos lo que es en la conciencia de unidad, en la conciencia de las múltiples posibilidades, ¿no? Es la famosa ecuación, espacio es igual a velocidad por el tiempo. Si la velocidad es infinita, el tiempo y el espacio no existen. Es como que todo queda congelado. Para que podamos ver la información que hay en ese espacio congelado, necesitamos espacio-tiempo. Por eso el tiempo no es una constante, es algo totalmente relativo. En mi ecuación emocional sobre el tiempo, que fue una especie de inspiración, yo estaba trabajando sobre lo que es la conciencia de unidad o consciencia y la conciencia dual o conciencia. La única diferencia de la palabra es la S, ¿no? La conciencia de unidad en inglés lo tiene muy claro que es awareness y la conciencia dual sería consciousness. ¿Okay? Bueno, con mi inglés, que está por casa, pero básicamente es así, ¿no? Aquí no, aquí utilizamos conciencia y conciencia de una forma indistinta y eso obviamente no ayuda a nada, ¿no? Entonces la conciencia de unidad o conciencia es igual a la conciencia dividido por el tiempo. ¿Ok? Bien, ¿qué quiere decir eso? Tal como vengo explicando, si la conciencia de unidad o multifactorial o pluripotencial necesita de la conciencia dual, como acabo de explicar, necesita del espacio-tiempo. ¿Ok? Muy bien. Para que mi conciencia dual se funda en la conciencia de unidad, el tiempo tendría que ser cero, o que no existiera. Pero si el tiempo es cero, un número dividido por cero es una ecuación indeterminada. O sea, no tiene sentido. Entonces, las matemáticas aplican lo que se llaman los límites, que es el límite de la conciencia. Cuando t tiende a cero, da como resultado más menos infinito. Y estaremos de acuerdo que la conciencia de unidad tiene esa capacidad, es un número matemático. La conciencia de unidad es más menos infinito. Pero seguimos en la dualidad, más menos infinito, que es como que, si eso lo hacemos en un gráfico, vemos que la conciencia dual nunca se lleva a integrar dentro de la conciencia unidad. Y la pregunta es muy simple, ¿y eso por qué? Porque no tiene sentido que haya una pluripotencialidad que no se esté manifestando de una forma constante. Por lo tanto, como podemos ver, con eso podemos inferir varias cosas, que es cómo utilizar el tiempo. Por lo tanto, tiene que haber de desarrollar nuestra conciencia dual. En la medida que nosotros vamos ampliando nuestra conciencia, en la medida que va aumentando de vibración,
obviamente nos iremos abriendo al campo de la conciencia unidad. Y entonces nos daremos cuenta que para conseguir eso, no tenemos que, si se me pregunta, bueno, ¿y qué hay que hacer para aumentar la conciencia, nuestra conciencia, para que se acerque de alguna forma a esa conciencia unidad? Pues vivir en un mundo sin hacer juicios. Y por lo tanto, entonces estaremos en una mente inocente. Una mente que sabe que lo que está viendo habla más de ella que de lo que está viendo. Siempre digo lo mismo, cuando Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Que vivimos en un universo interpretativo y que por lo tanto yo tengo que darme cuenta de que lo que estoy viendo, la proyección que estoy viendo, habla más de mí y eso me permite ampliar mi conciencia y aumenta la vibración. Entonces ya no hablo del otro como la causa de mis problemas, sino como lo que veo delante no son la causa, sino son las soluciones o realmente los efectos. Y entonces yo veo los efectos de mi conciencia. Por eso, en la medida que yo voy ampliando mi conciencia de unidad, que de hecho otro día vi en internet un estudio que demuestra hasta qué punto desarrollar la conciencia de unidad, las personas tienen otro estado mental, están más en paz, encuentran siempre puntos comunes para generar cosas nuevas. Por ejemplo, eso no lo vemos en la política, allí siempre estamos cada uno hace lo que puede, ¿no? Entonces, decía que realmente que el 25% de la población ya está desarrollando esa conciencia unidad o realmente cree en esa conciencia unidad o vive sintiéndose que forma parte de un sistema. Por eso es muy importante que cuando desarrollamos esta conciencia dual, pero que va aumentando la vibración, una conciencia dual que no se siente separado de los demás, sino que entiende que la dualidad es una polaridad y que una parte no puede existir sin la otra, automáticamente baja nuestro nivel de estrés, aumenta nuestro nivel de conciencia y entonces ocurre lo que se llama la utilización del tiempo, que es tengo más tiempo para todo, es como que mi tiempo se expande o las situaciones como que se convierten mucho más lentas. Por lo tanto, te das también cuenta de cómo todo fluye, ¿no? Como que las ideas fluyen, que no las tienes que buscar, ¿no? Una mente que está centrada en el aquí y en el ahora y que observa el pasado, pero se desprende de él y el futuro como que es una posibilidad, entonces hay una expansión del tiempo en la mente, que es como lo que explicaba como anécdota de mi hijo David, pero que yo aplico constantemente en mi vida y en mis trabajos. Muchas veces me lo dicen, oye, ¿cómo es que vas tan rápido? Digo, yo no tengo la percepción de que voy rápido, quizás vosotros vais lentos. Claro, y se sonríen, ¿no? Es que tú parece que tengas tiempo para todo. Bueno, que quizás tú crees que no tienes tiempo para nada. En definitiva, atención cómo verbalizamos el tiempo. De hecho, repito, la percepción del tiempo es una experiencia. Cuando estamos en una situación, en un ambiente muy agradable, el tiempo se nos pasa volando, y cuando estamos en una situación que no nos gusta, el tiempo se nos pasa como muy lento, ¿no? En definitiva, repito, es una percepción. Por eso, vivir en el aquí y en la ahora, voy a hacer unas reflexiones y luego haremos un ejercicio clave para lo que estoy explicando. Bien, lo he dicho antes, pero ahora me voy a centrar. El futuro es nuestro pasado. Lo que yo haga hoy aquí, en ese momento, las decisiones que yo tome en mi vida, en las circunstancias que sean, eso va a determinar un futuro. Y ese futuro será mi pasado. El pasado, ¿ok? Va a ser nuestro futuro. Por lo tanto, es muy importante que este pasado, cuando esté en el futuro, yo hablaré del pasado y diré, ese pasado ha determinado mi futuro. Exacto. ¿Y dónde está el presente, no? Por lo tanto, futuro y pasado, o futuro y pasado, no existen. Son tiempos inexistentes. Estamos siempre en ese momento. Por lo tanto, el espacio es tiempo presente. O sea, el espacio está aquí. Estoy en presente. Y el tiempo es espacio en movimiento, que son los cambios. Cuando hay cambios, se llamará el espacio en movimiento. ¿Ok? Por lo tanto, para saber utilizar la percepción del tiempo, vamos a tomar conciencia de que el tiempo necesita del sujeto y del objeto, y por lo tanto habrá distancia. Y yo puedo ver las cosas lejanas, pero también las puedo ver muy lejanas en mi mente. Es más, hoy en día el mundo se ha hecho muy pequeño.
Las distancias son las mismas, pero el tiempo para recorrerlas ni te cuento, son muy diferentes. Es más, hoy en día no marcamos las distancias es que tengo que ir a un sitio que está a 35 kilómetros por hora. Decimos, no, estoy a 1 hora. No decimos, voy a Barcelona, tengo que hacer 20 kilómetros, sino, son las 9 a las 8 de la mañana, pues en 1 hora y media estoy en Barcelona. Son las 10 de la mañana, en 35 minutos estoy en Barcelona. La distancia es la misma. Por lo tanto, ya no hablamos de la distancia, hablamos del tiempo para referirnos cuando tenemos que ir a un lugar o no. Es más, coloquialmente se dice, bueno, y para ir allí, ¿cuánto tiempo se tarda? La respuesta es, bueno, depende de si vas en fin de semana o un día laboral. En un fin de semana puedes tirarte, bueno, invento 4 horas, en un día normal te puedes tardar 2. Por lo tanto, todo es relativo también, ¿no? Por lo tanto, el tiempo se ha convertido en algo que tenemos que aprender a gestionar. Es más, hoy en día estamos tan abrumados por bits de información, por inputs, que realmente no tenemos ni tiempo, o sea, vivimos en la época de la información y no tenemos tiempo para informarnos de todo. Y encima la información que nos envían, la mitad son medias verdades, otras son fake news, otros no sabes si son verdad, al final ya no sabes, ¿no? Por lo tanto, hace siglos la percepción del tiempo, como decía, era absolutamente muy diferente a la de ahora y lo más importante es la mente que hay que centrar en cada situación. Hoy en día vivimos en una situación donde las generaciones más jóvenes les llamamos de la plug and play, ¿no? O sea, vamos, las cosas las quieren como ya, ¿no? Muy bien, por lo tanto, el reto de la humanidad, repito, es saber gestionar el tiempo y realmente saber estar en el aquí y ahora, ¿no? De hecho, un curso de milagros nos dice que el tiempo es un truco, un juego de manos muy gigantesco, una ilusión en que las figuras parecen ir y venir, como por arte de magia. En definitiva, un mundo es una ilusión. Y quiero explicar mi experiencia. Estoy en Vall d'Aran, en una comarca que hay en Cataluña. Estábamos con mi mujer y fuimos a hacer una excursión donde había un desnivel bastante importante y bueno, yo pregunté, más o menos, ¿cuál es el tiempo que se tarda en hacer ese recorrido, ¿no? Me dijeron, no me acuerdo, pues no sé, 3 o 4 horas, no me acuerdo ahora. Y bien, entonces yo le dije a mi mujer, dice, el truco es muy simple, se trata de concentrarte en la respiración, estar presente en cada paso y no pienses en nada más, en cada paso que estás dando, vigila dónde pones el pie, controla tu respiración y olvídate de todo, ¿no? Resulta que llegamos como 3/4 de hora antes del tiempo que estaba previsto. Pero mi percepción del tiempo, cuando yo estaba subiendo, y a mi mujer le pasaba exactamente lo mismo, es que íbamos muy lentos. Pero no íbamos muy lentos, estamos tan centrados en lo que estábamos haciendo, que aunque nuestros pasos obviamente eran lentos, pero me quedé muy sorprendido. Cuando yo expliqué que había tardado el tiempo que había tardado, me dijeron, pues ¿están ustedes en forma? Dije, bueno, sí, estamos en forma, pero yo me callé. Pero también hemos sabido utilizar el tiempo. No nos hemos abrumado con la ansiedad y con la depresión. De hecho, uno de los trucos que emplea el ego con el tema del tiempo es preocuparte del pasado. Eso te lleva a generar una depresión, preocuparte por el futuro, eso te lleva a generar una ansiedad. Si tú estás subiendo a la montaña y estás pensando en llegar, hay que la cuesta, hay que no sé qué, uy, no sé si podré llegar, uy, eso que está muy arriba, uy, que no sé qué, que no sé cuánto, te va a generar un estado de ansiedad, por lo tanto, vas a rendir muchísimo menos y vas a tardar más. Eso es una experiencia, yo he hecho mucho montañismo y es una experiencia que he vivido muchísimas veces. Si yo me voy a preocupar por lo que pasó, uy, que tuve aquella experiencia tal y cual, entonces eso puede ser automáticamente muy, muy diferente. Es más, tuvimos una excursión al día siguiente, hacía mucho mal tiempo, había el peligro de lluvia, íbamos subiendo también a un desnivel importante, pero un camino muy pedregoso, y si se ponía a llover aquello ya era realmente peligroso, y allí la percepción del tiempo fue totalmente al revés. Sentíamos que no llegábamos nunca arriba. Es más, preguntamos varias veces a la gente que ya bajaba, y uno me contestó, bueno, para llegar arriba, media hora. Pregunto al de más arriba, y me dice, no, 1 hora. ¿Perdón? O sea, lo cual me demuestra que el tiempo es totalmente relativo y que la mente es muy importante. Por eso,
hay que entrenar la mente a vivir aquí en el ahora, ¿no? De hecho, Ken Wilber, voy a leer una frase de Ken Wilber que realmente viene a resumir todo lo que estoy explicando. Dice, la eternidad es al tiempo lo que el infinito es al espacio. Por lo tanto, como podéis ver, relaciona también el espacio-tiempo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la eternidad, la totalidad del tiempo es ahora. Así como para el infinito, la totalidad del espacio es aquí. El aquí y el ahora. Ken Wilber. Es una frase maravillosa que viene a resumir lo que estoy explicando hasta ahora. Y la voy a repetir porque me gusta muchísimo esa frase. La eternidad es al tiempo lo que el infinito es al espacio. Por lo tanto, desde el punto de vista de la eternidad, la totalidad del tiempo es ahora, así como el infinito, la totalidad del espacio es aquí. Ken Wilber. Edgar Tolle nos dice, el ahora es el único punto que puede llevarte más allá de los límites y confines de la mente, el reino informe o intemporal del ser. El ahora. Un anónimo. La vida es una preparación para el futuro y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no existiera ninguno. Vivir aquí y ahora. Robert Lanza nos dice, el tiempo es una herramienta que creemos como un medio para medir el espacio entre nuestros pensamientos y nuestros deseos y su manifestación. Me encanta esa frase, ¿eh? Entre mis pensamientos, mis deseos y esa manifestación. Para explicarlo más fácilmente, el tiempo es el espacio entre tus pensamientos y el acto de manifestación en el momento presente de la realidad. Y frases de Einstein. Un ser humano es parte del todo que llamamos universo. Una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Voy lento porque es muy importante. Un ser humano es parte de un todo llamado universo. Una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Está convencido de que él mismo, sus pensamientos y sus sentimientos son algo independiente de los demás. Una especie de ilusión óptica de la conciencia. Esta ilusión es una cárcel para nosotros. Limita nuestros deseos personales y sentir afecto hacia los demás queda como muy encerrada, ¿no? Dice, nuestra tarea tiene que ser liberarnos de esta cárcel, ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todos los seres vivos y a toda la naturaleza. En definitiva, tomar conciencia de que somos parte de un todo y que como parte de ese todo llevamos la información del todo y por lo tanto podemos afectarlo. Y eso solamente se puede hacer aumentando nuestra conciencia. De hecho, con el tema del coronavirus, con el tema del confinamiento que hemos estado viviendo tal y cual, están cambiando muchas cosas y muchas cosas tienen que ver y nos hemos dado cuenta de que nuestra tierra, nuestra diminuta tierra, esa islita en el espacio, realmente cuando la hemos dejado un poco tranquila se está regenerando y yo mismo en casa veo más pájaros que antes, cantan más, en definitiva, y la gente tomará otra conciencia y nos moveremos, espero y deseo de todo corazón, que sea con otra conciencia. Pero se me puede hacer una pregunta, una exclamación, ¿pero envejecemos? Cierto que envejecemos, yo digo que menos mal, ¿no? Pero no todo el mundo envejece igual. Es más, hay un experimento con dos hermanos gemelos que después de 50 años hacen un estudio genético y epigenético de ambos cuando nacen y a los 50 años y no tienen nada que ver. Uno está hecho polvo y el otro está muchísimo mejor que el otro y además se muestra en su análisis genético, ¿no? Por lo tanto, la importancia de la mente en el proceso de envejecimiento. Ciertamente hay una edad cronológica, pero también hay una edad mental y una edad física. Yo mismo, que ya he cumplido 66 años, mucha gente me dice, oye, tienes una vitalidad y tienes una creatividad. Obviamente, mis años van pasando, pero hago muchas cosas que antes no hacía, porque ha cambiado mi mente y mi conciencia. Y repito, ahí está la entropía para esto. La entropía tiende al caos, de hecho, al desorden, pero el caos, ese desorden también surge de un caos que es una especie de orden. Por lo tanto, es el caos, que vendría a ser la conciencia unidad, que es un desorden de orden, la manifestación en orden que tiene que tender al desorden. Por lo tanto, como podemos ver, siempre hay una fluctuación de conciencia de unidad a conciencia dual, de la conciencia dual a la conciencia de unidad,
Y eso tiene que ver con el tiempo, que es la ecuación emocional del tiempo que os estaba explicando, y que esa relación conciencia de unidad más igual a conciencia dual dividida por el tiempo, la clave es en el estado emocional que estamos viviendo cada situación en nuestra vida. Esta es la clave. Esto es lo que enseñamos en Bien Emoción, la autoindagación y la autogestión emocional. Por lo tanto, trabajar nuestra percepción, desarrollar esa conciencia inocente, esa conciencia de unidad, nos hará vivir en el aquí y el ahora. Y cuando realmente tengas una experiencia que te ha dolido y te centras que tú puedes decidir quién quieres ser en ese momento, puedes tomarlo como dos opciones, o sentirte víctima de la circunstancia o convertirte en maestro de ella, ¿no? Por lo tanto, como estoy diciendo, vamos de alguna forma ya a meternos a vivir en el aquí y en el ahora. Parafraseando a la película del Guerrero Pacífico, el maestro le dice: lo primero que hay que hacer es sacar la basura de tu mente. ¿Sacar qué quiere decir con sacar la basura de nuestra mente? Pues la tenemos demasiado ocupada en pensamientos aleatorios, en preocupaciones, en qué va a pasar mañana, en la creencia en el control, no saber vivir en la incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. También nos dice que cuando consigas vivir en el presente, te sorprenderás de todo lo que puedes realmente hacer y lo bien que lo haces. Eso también yo lo he vivido y lo he experimentado. Y la primera acción de una mente consciente es saber que no sabe. Y desarrollará esa mente consciente, como he explicado antes, una mente que no juzga, una mente que sabe que tiene el poder de decisión en cada momento, que puede decidir en el aquí y en el ahora, y que la mejor forma de decidir en el aquí y en el ahora es desprenderse del pasado y crear una nueva realidad. Tener plena conciencia de que cada momento es único, que no hay instantes vacíos, que no hay instantes que tú no puedes estar creando tu realidad. No vive la vida llena su mente de preocupaciones, ¿no? Y sobre todo, ama lo que está haciendo. Y, como decía, cualquier accidente, cualquier situación adversa, allí hay una enseñanza. Los maestros siempre se hacen con las dificultades, no con los caminos fáciles. Por lo tanto, la vida consiste en elegir. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Qué eres? Este momento. Frases del Guerrero Pacífico. La vida consiste en elegir. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Qué eres? Este momento. El ejercicio es el siguiente. Se trata de generar un hábito de pensamiento, concretamente en elegir. Por lo tanto, está formado de 3 partes. La primera, observa lo que hiciste ayer u otro día y observa una situación que te incomodó. Tampoco hace falta que sea un drama. Toma conciencia de cómo esta situación te afecta tanto emocionalmente y qué sensaciones corporales tienes. Esa es la primera parte. La segunda, observa al día de hoy cómo te sigue afectando. Toma conciencia de que estas situaciones que vives ahora, lo que estás viviendo ahora, era el futuro de hace unos días. Por lo tanto, el pasado es tu futuro y tu futuro es el pasado. Por lo tanto, observa eso. Y ahora céntrate en el aquí y en el ahora. Y toma plena conciencia de cómo vas a vivir ahora esta situación. ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué has aprendido? ¿Para qué la has vivido? Y decide cómo la quieres vivir. Y eso va a crearte un nuevo presente, que ahora le llamaremos futuro, pero que será un futuro que tendrá un pasado diferente a aquel pasado. Y voy a terminar con unas reflexiones de los grandes maestros para que ya aterricemos todo eso. William Blake dice: piensa por la mañana, actúa en el mediodía, come por la tarde y duerme por la noche. Muhammad Ali: no cuentes los días, haz que los días cuenten. Si piensas que sentirte mal o preocupado cambiará un evento pasado o presente,
estás viviendo en otro planeta con otro sistema de realidad. William James. Eso es buenísimo lo que acabo de explicar. Si piensas que sentirte mal o preocupado cambiará algo, vives en otro planeta. Buda, no insistas en el pasado. No sueñes en el futuro. Concentra tu mente en el momento presente. No olvides vivir tu vida mientras estás viajando en ella. Sharon K. Gardner dice, el tiempo es algo creado. Decir no tengo tiempo es como decir no quiero. Lao Tse. La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. Albert Einstein. Y hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Y hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. Scott Peck. Muchas gracias y hasta el próximo Enric Más Cerca.